Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos. Ya creo que fue tiempo suficiente para que aquellos que estaban conectándose a su computadora para ingresar a esta clase muestra lo hicieran, y por respeto a aquellos que están desde un poco antes, unos minutos antes de las 7 de la noche aquí con nosotros, vamos a dar inicio a esta clase muestra. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ramón Hernández y entre un servidor y mi compañero Cristian Vázquez vamos a estar dándoles el día de hoy esta clase muestra sobre un curso que tenemos que se llama Marco de Referencia para la Gestión de Datos, que se basa en un libro que se llama el DIMBOK versión 2, que es Data Management Body of Knowledge. Pues muy bien, vamos a iniciar sobre esta clase muestra. Primeramente quisiera contarles los capítulos que revisamos en este curso. Estos capítulos están basados básicamente en los mismos capítulos que tiene el DIMBOK 2 que ya les había comentado y que vamos a hablar con un poco más de detalle a lo largo de la clase. Pero les diríamos que por ahora son 15 los capítulos que revisamos en este curso. Ahora vamos a revisar únicamente una pequeña prueba, digamos, de lo que sería la parte de gestión de datos, y el capítulo 15, que es evaluación en la madurez de la gestión de datos. Estos son los dos capítulos que vamos a desarrollar en este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo en este viernes. Pero hay otros temas muy interesantes que se los quería dejar aquí para que se dieran cuenta de cuál es el contenido. Hablamos de temas de ética. Hoy es muy importante la parte de la ética, la parte de Cambridge Analytica que se hizo tan famosa, o el documental que está ahora en Netflix de Nada es Privado, o algo así que se llama, donde tocan este tema. Hoy la ética tiene una importancia pues muy relevante dentro del manejo de los datos, y sobre todo porque los datos a final de cuentas representan personas, si lo vemos de esa manera. También está la parte de gobierno de datos, la parte de arquitectura de datos, de modelado y diseño de datos, almacenamiento y operación de datos, seguridad de datos. También esto está hoy muy de moda, toda la parte de datos personales, hay que tenerlo en cuenta. La parte de integración e interoperabilidad de datos, que por cierto, este es el área de conocimiento más nueva que tiene el DIMBOK 2. Esta fue la que se agregó respecto a la versión 1 que existía. Gestión de documentos y contenido, datos maestros y de referencia. Muchas empresas, grandes empresas, sufren porque no tienen claro o no han logrado dominar bien este proceso o esta área de conocimiento que se llama datos maestros y de referencia. Data warehousing e inteligencia de negocios, gestión de metadatos, calidad de datos, Big Data y ciencia de datos. Serían todos los capítulos que tenemos. Vamos ahora sí a dar inicio. Cristian, si me pudieras ayudar con estas siguientes láminas, por favor. Claro, por supuesto, Ramón. ¿Me escuchan bien? Solo confírmenme, por favor. Sí, de acá te escucho perfecto. Bueno, pues este curso es un curso que, como ya vieron en la lámina anterior, pues toca muchos puntos. En esta clase de muestra nos vamos a centrar básicamente en dos. En el capítulo 1, que habla sobre la gestión de los datos, ahí vamos a abordar la importancia de ellos en esta época en la que vivimos. Y vamos a hablar de una herramienta o de una serie de herramientas muy útiles que se pueden llevar a su organización para aprovechar de mejor manera lo que es la gestión de los datos. Así es que me gusta empezar este primer capítulo con esa cita que ven ahí. Dice algo así como: si ustedes creen que tienen una cantidad enormemente ridícula y compleja de datos, pero si tienen las herramientas adecuadas y la metodología, entonces no tienen un problema. Entonces lo que tienen es una grandiosa área de oportunidad para poder convertir estos datos en valor. Y es que si quisiéramos resumir lo que es la gestión de datos en una sola frase, tendríamos que decir que la gestión de datos lo que busca es crear valor, representar económicamente a los datos y con ello crear riqueza, ventajas competitivas o eficiencias operativas dentro de una organización. Así es que, partiendo de esta idea,
Hablar de gestión de datos es hablar en un principio de conceptos económicos y de tratar de definir cuánto valen los datos. Si podemos seguir avanzando, ¿no?, en las láminas. Hoy en día, para nadie es un secreto que vivimos en un boom de información. Vean, ahí hay algunos ejemplos que no me dejarán mentir. Por un lado son asombrosos y por otro lado todos los conocemos, ¿no? Se dice, y yo creo que esta lámina ya no es tan actual, tendrá algunos meses, así es que al paso de los meses seguramente estas cifras se incrementan, ¿no? Se dice que Facebook registra un número de 4 millones de likes al día. Se dice, por ejemplo, también que hay 3 billones de internautas, ¿no? Se dice, vean este fenómeno de lo que son los bitcoins, se dice que hay 286,000 transacciones de bitcoins en un año. De bitcoins, de una cosa que difícilmente entendemos cómo funciona y cómo impactará en la economía. Y hay montones de transacciones. Se dice, por ejemplo, que hay 7,300 millones de líneas móviles. Ese dato es asombroso porque si se ponen a pensar que en el mundo habemos cerca de 7,000 millones de habitantes, eso significaría que prácticamente en promedio, cada uno de los habitantes tiene una línea móvil, ¿no? Y este es un fenómeno que es omnipresente en estos tiempos, ¿no? En México pasa lo mismo en las mismas proporciones. Se dice que el 57.4% de las personas usa Internet. 37 de ellas lo hacen para transacciones con el gobierno. Hoy en día utilizamos mucho Internet para hacer transacciones con el gobierno o para hacer transacciones financieras. Y también se dice que hay 108 millones de líneas móviles. Pareciera ser que ese promedio de prácticamente una línea móvil por persona se repite en nuestro país, ¿no? ¿Esto qué nos deja ver? Nos deja ver que vivimos en una era donde existe un boom de información. Hay información, información, información por todos los medios y por todas las formas, ¿no? Información que deberíamos ser capaces de asimilar, ¿no? Adelante, Ramón, por favor. Si pudieras acercarte más el micrófono, Cris, por favor. Perfecto, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, escucha mejor. Ok. Y es que deberíamos entender entonces que en este boom de información los datos se vuelven muy valiosos. De hecho, podríamos decir que los datos son un activo, ¿no? Pero un activo muy especial. Los datos son activos intangibles, no son tangibles, sin embargo son perdurables. Son activos que no se gastan ni se deprecian, son activos que son fáciles de copiar y de transportar, pero piensen ustedes, qué difícil es de reponer cuando pierdes un dato. Tienen la peculiaridad de que pueden ser utilizados para distintos propósitos por distintas personas al mismo tiempo. Y lo más importante, y esto es lo que llama la atención cuando hablamos de datos hoy en día, los datos se pueden expresar en términos económicos. Es decir, dicho en términos más llanos, los datos se pueden convertir en dinero, ¿no? Hoy en día, de hecho, se habla de una rama de la economía a la que se le llama la infonomía. Es una rama de la economía que busca propiamente esto que acabo de decir. Busca establecer cuál es el valor de los datos. Porque en las organizaciones, así como tenemos activos fijos y activos circulantes y activos de distintos tipos, también tenemos datos y deberíamos ser capaces de evaluarlos y de representarnos en el valor de nuestra empresa, entiéndase, en nuestro balance general, ¿no? Es parte de nuestro patrimonio y es parte de todos aquellos activos que nos llevan a obtener ganancias económicas, ¿no? Dicho esto, pues entonces queda claro que los datos son valiosísimos. Se dice por ahí, y ya citaba Ramón la serie esta de Netflix, que apenas el año pasado la industria de los datos superó en valor a la industria del petróleo. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? De un boom impresionante de datos y, por supuesto, de oportunidades para convertirlos en valor. Seguimos, Ramón. ¿Cuál es la gran paradoja de nuestros tiempos? La gran paradoja de nuestros tiempos es, por un lado, si ven ahí su lámina del lado izquierdo, tenemos esta gran explosión de información. Y por otro lado, tenemos empresas que se encuentran
compitiendo en mercados cada vez más complicados, en circunstancias económicas mucho más difíciles y buscando maximizar utilidades. La gran paradoja de nuestros tiempos es esa. Hay una gran explosión de información, sin embargo, las organizaciones no están siendo capaces de utilizarlos para crear valor. ¿Y cómo creas valor? Pues creas valor porque los datos te pueden decir cosas como, ¿cómo puedo alinear la información con mi negocio? ¿Cómo puedo hacer que la información esté accesible en el lugar adecuado, en el momento adecuado? ¿O cómo puedo apoyar de mejor manera la toma de decisiones de mi organización? ¿Ok? ¿Qué pasaría si cerramos ese gap y decimos que si las empresas logran utilizar esos datos a su favor, pueden convertirse en empresas que son operativamente más eficientes, que son empresas más rentables y que generan ventajas competitivas en el mercado, ¿no? Sería la nueva fuente de valor de las organizaciones. Pero lo cierto es que obtener datos, convertirlos en valor, no es algo que suceda por casualidad. El mecanismo para poder convertirlos en valor se encuentra en esto a lo que le llamamos la gestión de los datos. La gestión de los datos implica, ahorita lo vamos a platicar, una serie de políticas y procedimientos y recursos y personas que están alrededor de los datos para poder dotarlos del valor que estamos buscando en ellos. Un primer concepto importante hablando de la gestión de datos es la que vemos aquí. A veces nosotros pensamos que el ciclo de vida de los datos empieza cuando lo uso, ¿no? Esto es lo más común. Tengo un dato, o en todo caso obtengo un dato, lo uso y pretendo hacer un análisis que me dé valor. Primer gran error, porque el ciclo de vida de los datos es mucho más que obtenerlo y utilizarlo. El ciclo de vida de los datos empieza desde la planeación, como todo proceso de gestión empieza en la planeación. Sigue por un siguiente paso que es diseñar y habilitar los datos. Después, ahora sí, obtenerlos. Almacenarlos de la manera más eficiente para poder utilizarlos. Y una vez que los utilizas, obtener mejorar esos datos, ¿no? También es muy importante recordar que en el ciclo de vida de los datos tenemos este círculo blanco que dice eliminar. Los datos, una vez que cumplen su ciclo de vida, deben ser eliminados, ¿no? Y a veces en estos tiempos donde es muy común oír que hoy en día es muy barato el almacenaje, se nos olvida que parte del ciclo de vida de los datos es también eliminarlos cuando dejan de ser de alguna manera útiles. Solemos también confundir el ciclo de vida de los datos con el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. El ciclo de desarrollo de sistemas es más corto, ¿no? Excluye toda la parte de la planeación, la especificación y la habilitación. Así es que, primer punto importante, conocer el ciclo de vida de los datos. Y otro punto importante, hay que pensar que tenemos infinidad de datos que podemos agrupar en distintos subconjuntos y que muy seguramente cada subconjunto de datos tiene su propio ciclo de vida. Por lo tanto, la manera en que gestionamos distintos subconjuntos de datos es particular. Cada uno tiene distinto ciclo de vida, por lo tanto, la manera en que le gestionamos es distinta. No todos los datos tienen el mismo ciclo, no todos los datos tienen la misma sensibilidad o la misma importancia. De ahí que la gestión debe ser particular para cada, vamos a decirlo así, tipo de datos que tenemos en la organización. Si seguimos, Ramón. Ahora, hablando de la gestión de los datos, y permítanme definirla de alguna manera, cuando hablamos de la gestión de los datos, hablamos de todo el conjunto de políticas, procedimientos, recursos que pongo alrededor de los datos para poder manejarlos de una manera adecuada, llevarlos en su ciclo de vida de una manera adecuada y al final obtener valor de ellos, ¿no? Esta gestión de los datos, esta práctica de la gestión de datos se basa en 5 principios. Son los 5 principios de la gestión de datos a los que se refiere el DMBOK. Vamos a repasarlos rápidamente.
El principio número 1 dice, la gestión efectiva de los datos requiere un compromiso de liderazgo. Lo que suele suceder es que todo el mundo hablamos de datos, pero nadie en las organizaciones toma el liderazgo para echar a andar un programa de gestión de datos. Se requiere de una persona comprometida en la organización que se vuelva el líder de este tipo de iniciativas y que lleve a las personas dentro de la organización a adoptar todo este conocimiento y todas estas mejores prácticas en pos de una mejor gestión. ¿Quién suele tomar el rol de líder hablando de los programas de gestión de datos? Literalmente puede ser cualquier persona dentro de la organización. Puede ser una persona que se encuentra dentro de áreas de negocio o puede ser una persona que se encuentra dentro de áreas de tecnología. No importa qué rol tenga en la organización, es importante que surja esa figura que cobre conciencia de la importancia de los datos e inicie este proceso de evangelización para introducir dentro de la empresa estos modelos de gestión. Modelos de gestión que te llevarán al final a ser una organización basada en datos y a obtener valor de ellos. Después del liderazgo, el primer concepto que tenemos que permear en la organización es que los datos son valiosos, por las razones que ya acabo de exponer. Los datos son valiosos y deben expresarse o deben representarse en términos económicos. No solo sirven para almacenarlos, utilizarlos y hacer análisis. Finalmente, lo que logras es, como ya había dicho unos minutos antes, generar eficiencias operativas o generar rentabilidad financiera o encontrar ventajas competitivas en el mercado. Valiosísimo segundo principio que hace que entonces la organización, todos los integrantes de la organización, todos los distintos niveles y áreas, estén conscientes de que los datos son valiosos. Principio número 3. Los requerimientos de la gestión de datos son requerimientos de negocio. Aunque si por ahí en los participantes de esta clase muestra hay personas de TI, pues aunque nos duela a las personas de TI, los requerimientos de la gestión de datos son requerimientos del negocio, ¿de acuerdo? Por supuesto, TI es un apoyo importantísimo y sus estrategias tienen que estar alineadas y tienen que trabajar a la par, pero los requerimientos son requerimientos de negocio. Si ahondamos en este concepto, debemos decir que gestionar los datos significa gestionar su calidad. Necesitamos gestionar sus metadatos y tenemos que tener un plan, tenemos que tener planeación para poder administrarlos. ¿De acuerdo? TI no debe guiar al negocio. La gestión de datos, el negocio debe decidir hacia dónde va TI. Siguiente principio. La gestión de datos depende de diversas habilidades. Así es, la gestión de datos es multifuncional. Requerimos a personas con distintas competencias. Hablemos de momento de estos dos grandes roles en una organización. Negocio, personas de negocio y personas de TI. Es un mito pensar que la gestión de datos recae solo en tecnologías de información, como también lo es pensar que cae en el negocio. Es sin duda una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Pues porque lo que necesitamos es tener una perspectiva organizacional, una perspectiva de cómo se crea valor dentro de la organización. Y por último, el principio 5 dice, la gestión de datos es la gestión del ciclo de vida. Ahora, en la lámina anterior les platicaba del ciclo de vida. Al final podemos decir que la gestión de datos es la gestión de ese ciclo de vida. Y recordar, diferentes tipos de datos tienen diferentes ciclos de vida. Y además de gestionar los datos, o la gestión de los datos incluye gestionar también los riesgos asociados con ellos. Es decir, yo busco encontrar valor en ellos y una vez que tienen valor, busco administrar los riesgos para que no lo pierdan. ¿De acuerdo? Listo. Si quieres contarles, por favor, esta figura. Claro, Cristian. Sí, una parte que contamos mucho en el curso y que nos ha ayudado mucho a que los asistentes vean la importancia de estos temas de la gestión de datos y del gobierno de datos, es el efecto del iceberg en los datos. Lo que le pasa a las organizaciones es que centran toda su atención y casi todos sus recursos en lo que está
en la punta del iceberg, que es ese triángulo rojo que se ve ahí. Estos son lo que nosotros llamamos las funciones avanzadas o las funciones sexys. Todas las organizaciones hoy quieren hacer machine learning, quieren hacer minería de datos, quieren hacer big data, ciencia de datos. Todas quieren andar en lo último de estas tecnologías, pero olvidan que abajo de ese iceberg hay otras funciones menos sexys que que son como las que siguen, como arquitectura de datos, como modelado y diseño de datos, seguridad de datos, gobierno de datos, metadatos. Todas estas es la parte que no se ve, es la parte que las organizaciones pasan por alto, y por eso es que después son los proyectos que toman más tiempo, que entregan menos valor, que cuestan más o que representan mayor riesgo para la organización, porque no centraron y pasaron por alto estas funciones que están abajo del iceberg, que les decía son las no sexys, porque nadie lo quiere hacer, o es muy difícil que podamos llegar con un cliente, si alguien trabaja en una organización y llega con su jefe y le dice, oye, si quiero hacer un proyecto de metadatos, un proyecto de gobierno de datos, probablemente, pues, si entiende lo que son metadatos, tal vez no sea de su interés o no esté dentro de sus prioridades principales y pase por alto eso, pero si les dicen que quieren hacer un proyecto de Big Data y de ciencia de datos, seguramente pueden obtener presupuesto. Lo que está pasando hoy en día, hablando específicamente de la parte de ciencia de datos, es que los científicos de datos, hay algunas estadísticas que dicen que emplean aproximadamente el 80% de su tiempo en limpiar datos, reconciliar datos, encontrar fuentes, encontrar cuál es el dato correcto entre varias fuentes, etcétera, y únicamente el 20% de su tiempo en hacer su magia, en hacer esas cosas que las organizaciones, por las cuales las organizaciones los contratan y creen que van a ser millones de pesos, millones de dólares. Eso es lo que está pasando hoy en día con la parte de ciencia de datos. Y todo eso es por pasar por alto estas funciones que están aquí abajo. Ya para terminar con esta figura, algo adicional que tendríamos que comentar aquí es que estas funciones avanzadas, de alguna manera, podríamos decir que puede salir la organización y comprarlas, ¿no? Probablemente pudiera salirlas, pero estas que están aquí abajo son, yo le digo que son capacidades y son cosas que la organización debe desarrollar. O sea, no puede salir una organización así con la cartera y decir, yo voy a comprar un gobierno de datos o voy a comprar calidad de datos o voy a comprar metadatos. Es algo que las organizaciones y cada organización tiene que encontrar su propia receta y hacerlo a su medida. Esto sería lo que tendríamos que contarles ahí de esta parte del iceberg de la gestión de datos. Cristian. Bueno, les voy contando aquí en lo que regresa Cristian. Listo, acá estoy. Ah, ya estás, perfecto, o sea, te dejo. Gracias. Como pudieron notar entonces en el iceberg de la gestión de datos involucra muchas más áreas de conocimiento, que es un nombre formal, que aquellas a las que llamamos sexys. Incluye también aquellas no sexys. Y para garantizar la adecuada gestión, pues se tienen que llevar a cabo todas, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Hay alguna receta? ¿Hay alguna solución? ¿Qué puedo hacer para llevar a cabo una gestión? ¿Tengo que empezar de cero? ¿Tengo que inventarme una metodología? Lo cierto es que no. Lo cierto es que hay, y esta es una, la que vamos a estudiar, pero hay distintos marcos de referencia, distintas metodologías de gestión de datos. Y lo que deberíamos hacer en un inicio es tratar de adoptar alguna. Ojo, las metodologías o los marcos de referencia no son recetas. Hay que adoptarlas, hay que trabajarlas, hay que hacernos el traje a la medida y hay que hacer que nos funcionen para nuestras circunstancias en la organización. Este círculo que ven ahí es el círculo de Dama. El círculo de Dama lo que hace es resumir de manera gráfica todas aquellas, vamos a decirlo, funciones, hoy llamadas áreas de conocimiento de la gestión de datos.
Como pueden ver, la gestión de datos tiene al centro el gobierno de datos. Y tiene en cada uno de los gajos las distintas funciones. ¿Cómo se lee esta rueda? Empezamos en arquitectura, que está aquí en la parte superior de la rueda, y vamos leyéndola en el sentido de las manecillas del reloj. Así es que la gestión de datos incluye el gobierno del centro y la arquitectura de datos, el modelado y diseño, el almacenamiento y la operación, la seguridad de datos, la integración e interoperabilidad de datos, la gestión de documentos y contenido, los datos maestros y de referencia, el data warehousing y el business intelligence, los metadatos y la calidad de datos. Metadatos y calidad de datos se generan a lo largo de todo el ciclo, de toda la rueda. Se dejan al final solo para efectos de estudio, pero la calidad de datos es parte fundamental a lo largo de toda la rueda, igual que los metadatos, igual que la generación de los metadatos, ¿no? Así es que no hay que empezar de cero porque hay marcos de referencia que nos permiten saber qué hacer y cómo empezar a trabajar en pos de nuestro objetivo de obtener valor de nuestros datos. Adelante, Ramón. Si quieres, Ramón, contar el diagrama. Sí, claro. Y cada una de estas áreas de conocimiento se representan dentro de este marco de referencia, se resumen en algo que le llaman diagramas de contexto. Estos diagramas de contexto, para aquellos que estén familiarizados con temas de calidad, de Six Sigma, es lo que son los CPOCs. CPOCs por su abreviatura en inglés, que es Supplier, Input, Process, Output y Customer. Esto es lo que tienen estos diagramas de contexto. Al inicio tiene la definición de cada una de las áreas de conocimiento, después cuáles serían los propósitos de esta área de conocimiento, y luego aquí al centro es prácticamente lo que sería un proceso, una vista de procesos, que es una entrada, actividades que se tienen que realizar dentro de esta área de conocimiento y lo que serían las salidas. ¿Sí? Aquí estamos tocando la parte de procesos. Luego, en esta parte blanca vienen los proveedores, los participantes y los consumidores, proveedores de las entradas, participantes en las actividades que se realizan en esta área de conocimiento y los consumidores o personas que estarían recibiendo los entregables salida de este proceso. Aquí viene la parte de personas. Y abajo está las fuerzas impulsoras técnicas que le llamamos, que es donde está la parte de tecnología. Acá existen técnicas, como podrían ser métodos y procedimientos para ejecutar las actividades, donde nos sugiere qué técnica, método pudiéramos utilizar. Las herramientas generalmente son asociadas al software, que nos permiten soportar las actividades de estos procesos. Y finalmente las métricas. Cualquier proceso debe tener métricas para que estemos seguros que se esté ejecutando de la manera adecuada, para que podamos irlo midiendo o podamos ir viendo cómo va mejorando en el tiempo y cómo esas métricas van mejorando o van empeorando si fuera el caso. Esto es lo que tenemos. Las actividades se dividen en actividades de planeación, de control, de desarrollo y de operación. Esto es lo que son estos diagramas de contexto y que les decía son prácticamente los procesos, y ve lo que son procesos, personas y tecnología. Así es. Y aquí una reflexión importante es, si este diagrama de contexto que nos dice qué hay que hacer en cada área de conocimiento incluye procesos, personas y herramientas, deberíamos decir entonces que la gestión incluye esos tres niveles. Un error muy común es pensar que la gestión de datos se soluciona con tecnología. Y vean cómo la tecnología es solo el recuadro verde que ven ahí abajo, ese es lo que le da soporte. En realidad la gestión incluye procesos, personas y tecnología, ¿no? Listo. ¿Por dónde empezar? Una idea muy común es, bueno, a ver, está bien, ya me quedó claro, ya compré la idea de que tengo que adoptar algún marco de referencia para gestionar mis datos.
¿cómo empiezo? Porque lo cierto es que las organizaciones no empiezan de cero. Las organizaciones de alguna u otra manera ya hacen cosas, ya operan, y de alguna manera, a lo mejor de manera informal o de manera involuntaria o inconsciente, están gestionando sus datos. Así es que una idea muy valiosa sería, para empezar tu camino de evolución en la gestión de datos, un punto importante es saber dónde estás ahora. La idea es hacer una evaluación de madurez de la gestión de datos en la organización. Porque saber qué haces bien y qué haces mal, sin duda, te va a dar los siguientes pasos ordenados para poder evolucionar en la gestión de los datos. Así es que algo que vamos a tratar en el curso y que les vamos a dejar como herramienta es cómo hago una evaluación de madurez de cómo estoy gestionando actualmente mis datos, ¿no? A nosotros nos gusta decir más que es una evaluación de capacidades, como le quieran llamar, ya sea una evaluación de capacidades o de madurez. Lo que buscamos es establecer o enfocarnos al proceso de mejora en un marco de referencia para la actividad que ustedes quieran. Hoy hablamos de gestión de datos, ¿no? Y establecer un camino evolutivo que va a empezar en un nivel ad hoc, o elemental o básico, o primitivo, si lo quieren decir así, hasta un nivel óptimo. Los modelos de madurez, y esto es un concepto importante, son modelos de etapas progresivas que se van alcanzando conforme desarrollas ciertas capacidades y ciertas competencias en la organización. Así es que como es un modelo de evolución, no te puedes brincar pasos. Tienes que seguir los pasos de manera progresiva y mejorando cada vez que das un paso, ¿no? Así es que midamos ahora, o propongamos, cómo medir este nivel de madurez. Prácticamente todos los modelos de evaluación de madurez establecen estos niveles. Un nivel 0, donde hay una absoluta ausencia de capacidades. Un nivel 1, donde las cosas se hacen de manera ad hoc y donde el éxito depende de las competencias de los individuos. El nivel 1 es el ejemplo clásico cuando las cosas suceden en la organización, porque siempre hay un héroe que hace que pasen, ¿no? Un héroe que se quedó toda la noche, que hizo todo el trabajo, que hizo todo lo que tenía que hacer y de manera heroica terminó un proceso, terminó un trabajo. ¿Lo lograste? Sí, lo lograste, pero lo lograste gracias a que tienes un héroe. No queremos que nuestros procesos y nuestra evolución se basen en héroes. Queremos seguir avanzando, por ejemplo, al nivel 2, donde ahora lo que tienes son procesos repetibles. Por lo menos tienes una disciplina mínima en el proceso y se sigue. ¿Qué mejor si pasaras a un nivel 3, donde tienes ahora procesos definidos, estableces estándares y los usas? O en el nivel 4, donde estás en un nivel gestionado. No solo tienes estándares y los usas, sino que en el nivel 4 los procesos los mides, los controlas. Y en el nivel 5, que es un nivel óptimo, se miden todo esto que estás haciendo, te sirve para medir las metas de mejora en el proceso. La noticia es, en cada nivel de estos que acabamos de mencionar, pues tienes que tener ciertas competencias, ciertas características, controles, procesos y demás detalles. Una nota, por lo general, y lo verán en las siguientes láminas, se considera que no hay nivel 0, porque de alguna manera todas las organizaciones ya llevan a cabo sus funciones, ¿no? ¿Y cuál es el costo de la cadena de evolución? Pues es esta. Brincar del nivel 1 inicial al nivel 2 repetible implica que yo agregue procesos y competencias y capacidades. Para brincar al 3, implica que yo siga agregando procesos y competencias y capacidades. Y vean cómo el crecimiento no es lineal, el crecimiento es exponencial, ¿no? Es importante saber dónde estamos y saber a dónde queremos llegar, porque en ese gap es donde encontraremos todas las tareas, proyectos que tenemos que llevar a cabo para poder evolucionar.
y hacernos una pregunta muy importante. No se trata de evolucionar por evolucionar, porque en realidad tenemos que medir los beneficios reales de alcanzar un nivel de madurez mayor. Hacer el análisis de cuánto me cuesta alcanzar un nivel de madurez mayor contra cuál es el beneficio que me trae. ¿De acuerdo? Yo puedo estar muy cómodo en un nivel 2 y puede ser muy costoso brincar a un nivel 3. Puedo estar en un nivel 3 y tratar de llegar al 5 me puede llevar toda la vida y todos los recursos de la organización. Así es que también en este tipo de análisis hay que tener muy claro en qué nivel estoy y a cuál quiero llegar, pero también a cuál puedo llegar, porque esto necesariamente implica inversión de recursos. Adelante, Ramón. Si Sí, gracias, Cristian. Lo que tratamos en este curso, en estos cursos que damos, es cambiar la percepción generalizada que tienen muchas organizaciones donde ven a los datos como una cosa ahí pequeña que comparte TI y negocio, ¿sí? A algo como esto, ¿no? Donde los datos es un componente muy importante, de la misma importancia que lo es el negocio y que es tecnologías de la información, y que ambos, tanto TI como negocio, tienen que trabajar de la mano para sacar el mejor y mayor provecho de los datos que se tienen. De hecho, con aquí verían que ahora hay un CEO, ¿no? Acá hay alguien que dirige el negocio, y en varias organizaciones ya empieza a haber cargos a nivel directivo, C-levels, que por sus siglas en inglés, como el CDO, el Chief Data Officer. Ya hay organizaciones que le están dando esa relevancia a los datos, porque algo que pasó, por ejemplo, en la crisis que hubo hace algunos años en Estados Unidos de las compañías hipotecarias, pues fue porque tecnología decía, no, es un problema de negocio, este tema de los datos, y negocio decía, pues como TI son los sistemas, es responsabilidad de TI. ¿Y qué pasa cuando en cualquier cosa que hacemos en la vida no está claro quién lo tiene que hacer? Pues simplemente nadie lo hace, ¿no? Y nadie se encarga de esa actividad. Eso es lo que buscamos en este curso, cambiar esta percepción. Cristian. Gracias. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por medir nuestro nivel actual de capacidades de gestión de datos. ¿Cómo lo hago? Tampoco tengo que empezar de cero porque hay muchos modelos de madurez. Ahí enlistamos algunos, por ejemplo, el DMM Model, el DCAM, el Mike 2.0, el de Stanford, el de IBM o el de Gartner. Cualquiera de estos te da pues, los principios básicos y la metodología para poder establecer cuál es tu nivel actual de gestión de datos, ¿no? Vamos a empezar a revisar algunos muy brevemente, por favor, Ramón. Sí, claro. Digamos, uno inicial que nos gusta a nosotros también mucho y lo hemos utilizado es el Data Management Maturity Model de CMMI. Si dentro de los que están aquí acompañándonos existe alguien que sea de la parte de TI, probablemente conocen CMMI y conocen los 5 niveles que maneja CMMI, saben que arrancó para la parte de software, después se extendió a la parte de servicios y han ido evolucionando y abarcando más cosas, y dijeron, bueno, ahora le tocan los datos. Ya conocemos el modelo, sabemos cómo hacerlo, vamos a enfocarnos ahora a la parte de datos. En la parte de datos, ellos lo que proponen, a diferencia de lo que sería la rueda de dama, es esta figura en donde hablan de la parte de estrategia, cosa muy importante para una iniciativa de gestión de datos y gobierno de datos, es tener una estrategia de qué es lo que yo voy a hacer con mis datos y para qué los quiero. Después, tener la parte de gobierno, que ahí sería lo que nosotros en Dama tenemos en el centro de la rueda, la parte de calidad, que ahí sería un gajo de la rueda, operaciones y arquitectura. Esto es lo que se tiene. Son 6 categorías adicional a estos procesos de soporte que son estándar a todos los diferentes modelos que maneja CMMI. Entonces, si una organización ya está en CMMI por la parte de servicios o por la parte de desarrollo de software, lo más natural pudiera ser
que decidiera optar por DMM Model de SMMI, porque ya estos procesos de soporte, pues ya los tiene dentro de la organización, ya solamente tendría que desarrollar estos otros que están aquí. O sea, ya ganó un proceso. Este modelo, digamos, se compone de 6 categorías, 25 áreas de proceso, que son estas que se ven aquí, y 416 prácticas. Eso es lo que se tendría que hacer. Digamos que una organización que quisiera estar en el nivel 5 tendría que estar abarcando las 6 categorías, 25 áreas de proceso y 416 prácticas específicas relacionadas con la gestión de datos y gobierno de datos. También existe otro que se llama DCAM, que es Data Management Capability Model. Este es un modelo que creó el EDM Council, que es una organización que nació a través de financiada y con el apoyo del sector financiero en Estados Unidos. Por esta crisis que les contaba de áreas y esto que hubo hace algunos años, se dieron cuenta todas estas instituciones que necesitaban hacer algo con los datos, ¿no? Y crearon esto, que es el DCAM. El DCAM tiene 7 componentes, que habla de estrategia y un business case, habla de el fondeo para esta parte, hace cosas interesantes aquí. Miren, vean que dice que es un Data Management Program. Cuando hablamos de un programa es algo que tiene una duración mucho mayor de la que pudiera tener un proyecto. Y habla que se necesita dinero, sí. La mala noticia es que en su organización, si quieren meterse a esto, si quieren trabajar en lo que está abajo del iceberg, pues necesita dinero. Esta es la parte 2. La parte 3 habla de la parte de arquitectura tecnológica relacionada con datos, gestión de la calidad, el gobierno, y finalmente ir teniendo algo que le llaman ellos un ambiente de datos controlado, que es ir de una manera iterativa poniendo dentro de la organización estos procesos y todo esto que se va haciendo para que yo pueda decir, por ejemplo, toda mi información de clientes ya está gobernada y gestionada correctamente con estos 7 componentes. Me faltan las demás, no sé, me falta, hablando de un banco, no sé, me falta mis sistemas financieros o mis sistemas de cheques, de tarjeta de crédito, pero yo ya la parte de clientes la tengo controlada y está en este ambiente de datos controlado que cubre todo esto. Eso es lo que te va diciendo DCAM. Por ejemplo, también es uno interesante. Y Mike 2.0 es un marco de referencia que es, como yo digo así medio en broma, como a mí me gusta, que es gratis, digamos, ¿no? Los otros dos, pues tienen algún costo. Querer que tu organización sea evaluada, ya sea por DCAM o por el DMM Model, pues tiene un costo importante. Requiere recursos de la organización, se lleva algún tiempo, pero bueno, si no es ese su objetivo, pues pueden utilizar la parte de Mike 2.0, que es una metodología de código abierto, que está muy interesante. De esto es de lo que se compone, ¿no? Habla temas de business intelligence, tema de gestión de datos de manera empresarial, acerca del acceso, la búsqueda y la entrega de información, la gestión de los contenidos, la gestión de los activos de información y temas de arquitectura y gobierno. Si se fijan, todas hablan del gobierno. Para todas es importante esta parte de gobierno. Y ya después van cada una de las áreas de conocimiento de acuerdo al enfoque de cada uno de los marcos, pues puede ir variando un poco, pero en todos vamos a encontrar coincidencias. ¿Qué tendríamos que ver? ¿Para qué hacer una evaluación? Ya lo decíamos, que es para entender cuáles son las capacidades existentes que tiene la organización. Y hay varias maneras de hacerlo. ¿Qué es lo que yo tendría que tener en mente si quiero hacer una evaluación de capacidades en gestión de datos de mi organización? Tendría que, como sugerencia, responder estas preguntas. Primeramente, ver cuál es el alcance que tendrá. Si va a ser algo para toda la organización o solamente para un área o una línea de negocio. También yo tendría que ver eso con qué frecuencia lo voy a realizar, si lo voy a hacer de una manera semestral, de una manera anual. Entender cómo quiero esa evaluación.
una que es por percepción, y esa es la que les enseñamos en este curso. Nosotros creemos en las cosas simples, y eso es lo que tratamos de transmitirles. Un método que lo desarrollamos a lo largo de todo el curso para que ustedes puedan hacer una evaluación por percepción. De hecho, al final de los 3 días que estamos ahí compartiendo en el curso, hacemos este ejercicio por percepción y obtenemos cuál sería la evaluación de capacidades de lo que opinan todos los asistentes al curso. Entonces es interesante ese ejercicio. Tendríamos que ir viendo también si yo lo quiero hacer por capacidades o subcapacidades, como esos que les contaba de CMMI, del DICAM. También tengo que ver si lo voy a hacer por niveles de madurez o basada en artefactos. Ya la que es basada en artefactos es prácticamente una auditoría. Es en la cual yo llego y llega el auditor y yo le comento al auditor, sí señor, yo tengo mi estrategia de datos, yo tengo mi arquitectura de datos, y el auditor lo que me va a decir es, muéstreme la evidencia. ¿Dónde está? ¿Cuál es en dónde se encuentra? ¿Quién lo puede ver? Etcétera. Esa sería como la más elaborada y la más compleja de evaluaciones de capacidades. También tendríamos que ver quiénes son los interesados en esta medición, es decir, a quién le vamos a informar los resultados de esta evaluación que tengamos. ¿Quién es el patrocinador? ¿Quién es el que nos lo está pidiendo? Aquí siempre la sugerencia, como en muchas cosas y en muchos proyectos, entre más alto estemos en el organigrama, mejor aceptación y más fácil va a ser hacer una iniciativa de este tipo. Y luego también, como última pregunta es, ¿para qué quieres saber? O sea, ¿para qué quieres saber cómo estás? ¿Lo quieres hacer para decidir qué iniciativas arrancar? ¿Dónde es que estás más débil y entonces dónde es que tienes que poner más foco para evitar riesgos? ¿O quieres compararte con la industria? ¿Quieres saber cómo están tus competidores? Por ejemplo, el DICAM, que les contábamos, publica cada 2 años un estudio que lo manda a muchísimas empresas ahorita es un porcentaje muy alto en Estados Unidos, pero bueno, ya empieza a tener más difusión en el resto del mundo, y cada 2 años se va viendo cómo es la evolución de la gestión de datos en el mundo, se da un consolidado, y después cómo es por ciertos cortes, por industria, por cierto país, por ciertas características. Entonces, también para eso nos sirve, para compararnos con la industria. ¿Y qué pasa, digamos, con estos temas? Pues implican cambios, implica modificar cómo está la organización. Y hay una gráfica que nos gusta mucho utilizar. Está bajo la referencia por quien le interese, que es la doctora Mary Lippitt, que tiene este esquema, y dice que para que se logre un cambio en las organizaciones, necesitamos cumplir por lo menos estas cinco cajas que están ahí, que sería tener una visión, tener las habilidades necesarias, los incentivos correctamente alineados, los recursos y tener un plan de acción definido. Pero ¿qué pasa si en las organizaciones nos falta, por ejemplo, un plan de acción? Pues bueno, ¿qué es lo que va a experimentar la organización en lugar de un cambio? Pues va a experimentar, por ejemplo, comienzos en falso. ¿Qué faltaría si nos faltan recursos? Si le faltan recursos a la organización, seguramente experimente frustración. Si no tiene los incentivos alineados correctamente con el cambio que quiere, va a obtener un cambio gradual. No lo va a obtener en el rango de tiempo que se tiene pensado. Si faltan las habilidades, pues van a experimentar ansiedad. Si alguno de los que están aquí acompañándonos y no conociera del tema, le dijeran, te vas a ser responsable a partir del día de mañana de el programa de gobierno de datos en la organización, arrancas, pues seguramente vas a tener ansiedad, ¿no? Si te faltan esas habilidades. Y si te falta visión, seguramente lo que experimentes sea confusión. Ahora imaginen lo que pasa en las organizaciones cuando falta más de una caja, ¿no? Si falta visión y habilidades, pues quién sabe cuál sea el sustantivo que sea el resultante, la suma de confusión y ansiedad, no sé, no sabría cómo llamarla, pero bueno, eso es lo que le puede pasar a las organizaciones. Esto es
Lo que es la clase, este es un poco contarles lo que hacemos, contarles de lo que trata la clase, las herramientas que les dejamos, lo que ustedes van a poder tener al final del curso, además de los conocimientos sobre la parte de todo el DIMBOK 2. Y acá contarles, ya para cerrar esta clase y terminar casi con puntualidad inglesa a las 8 de la noche, es los cursos que tenemos. Este es todo el catálogo de cursos. Hoy lo que vimos fue la clase muestra sobre este curso que tenemos. Tenemos muchos otros relacionados con gestión de datos para ejecutivos, algo de cómo convertir tus datos en dinero, que un poco lo contaba Cristian al inicio con el tema de Infonomics. Una introducción a lo que es el gobierno de datos, a la calidad de datos, temas de seguridad de datos. Si a ustedes les interesa seguridad de datos, les recomendamos nosotros fuertemente que vayan a ISO 27001. La parte de arquitectura de datos, un curso muy interesante que tenemos también para que nos acompañen. Gestión de metadatos, inteligencia de negocios en Excel, introducción a la analítica, fundamentos matemáticos de Machine Learning y un taller consultivo donde lo que hacemos es, en 8 días, hacer un diagnóstico de las organizaciones, de cómo es que están de acuerdo a algún marco de referencia que se elija. Eso es lo que hacemos. Tenemos también nuestros calendarios de cursos presenciales. Este curso justo del que hicimos la clase muestra, pues vamos a tener en 3 sábados, 9, 23 y 30 de noviembre, de 9 a 16 horas el curso. Nos ha funcionado muy bien en temas sabatinos porque sabemos que pues muchos a veces no pueden capacitarse, ya sea o porque tienen muchísimo trabajo en su organización, o porque pues no les dan permiso de ausentarse en horario laboral. Y esta es una buena opción para invertir en mejorar sus habilidades y sus capacidades en fin de semana sin interferir con el trabajo. En esa misma fecha tenemos un curso sobre arquitectura de datos, también presencial. Y estamos empezando a probar cursos online sobre la parte de gestión de datos. Tenemos esta misma versión del curso del que vimos hoy, la clase muestra. La tenemos en 12 horas, en 6 días. Entendemos que el tema online es complicado como para poder estar ahí 4 o 5 horas, entonces estamos haciéndolo con 2 horas durante 6 días, haciéndolo en horarios más o menos como 7, 7 y media de la noche, ya que llegaron a su casa o ya que terminaron sus actividades en el trabajo para que puedan estar sin necesidad de desplazarse dentro de la Ciudad de México o si estuvieran fuera de la Ciudad de México, que puedan tomar este tipo de cursos. Tenemos estos dos, el de marco de arquitectura y el de arquitectura de datos. Y para este curso de gestión de datos, tenemos también clases en formato online que van a arrancar el lunes 25 de noviembre. Va a ser lunes, miércoles y lunes, miércoles, en un horario de 7 a 9 de la noche. Ahí vamos a estar repasando también cada uno de estos temas. Las clases muestra, los invito para que nos acompañen al de arquitectura de datos este lunes 14 de octubre. También si es de su interés, nos daría mucho gusto que pudieran acompañarnos a esta clase muestra. Y nuevamente vamos a repetir el lunes 21 de octubre una clase muestra sobre este mismo curso. Ya casi para cerrar, sería decirles que, pues por habernos acompañado a esta clase, si es que consideran que el curso cubre con lo que pudiera ser de su interés para lo que están buscando en conocimiento, pues les ofrecemos un 15% de descuento. Tienen 7 días para aprovecharlo. Pueden contactarme. Este es mi correo. Soy Ramón Hernández y ese es mi correo. Estamos ahí a la orden. Si lo hacen, simplemente tenemos si nos envían, si es que están interesados, nos envían un correo directamente desde el correo con el cual se suscribieron. Nosotros ya los tenemos registrados y ahí ya podemos hacer el match de que estuvieron ustedes presentes y acompañándonos en nuestra
en esta clase. La clase se las vamos a enviar también, se está grabando, se las vamos a enviar también para que la puedan compartir con quien pudiera estar interesado, o si hubo algo que les interesó de lo que comentamos, que lo puedan escuchar con calma y reflexionar. También les vamos a enviar un correo seguramente el día de mañana con una liga para que descarguen este material del curso. Y ahora, pues me gustaría, todavía nos quedan algunos minutos, si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto pudiéramos responderla. Pues parece que no hay ninguna pregunta. Simplemente sería agradecerles a nombre mío y a nombre de Cristian Vázquez. Cristian, si quieres nada más ya cerrar y despedir. Pues les agradezco mucho su presencia en esta clase muestra. Los esperamos en el curso, ya sea en su versión presencial o en su versión remota. Ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches a todos.